Primero veamos este gráfico, no sé si Martín lo enseñó porque vos a veces lo tenés. Sí, creo que sí, en otra, pero no para todos los que están aquí. Ok, bueno, esta es Angus Maddison, fue un economista que murió hace unos años, que hizo un experimento muy interesante que fue calcular el PIB per cápita, el PIB por persona de la humanidad, básicamente del año cero, desde el año del nacimiento de Cristo hasta el año 2000. Y vea qué curioso lo que podemos ver, el PIB per cápita de la humanidad estaba estancado, básicamente casi que a un dólar por día, ¿verdad? El equivalente a $1 por día, hasta aproximadamente el año 1800, y a partir de ahí se dispara a un promedio aproximado de 7,000, casi 8,000 dólares per cápita anual. Como podemos ver entonces, la historia de la humanidad ha sido pobreza, ha sido miseria absoluta. La pobreza es el estado natural de la humanidad. Pero algo ocurrió por estas fechas aquí que hizo que la humanidad, o al menos ciertas partes del mundo, empezaran a desarrollarse y empezaran a enriquecerse. La pregunta es, ¿qué pasó en esos años? Nosotros vemos el promedio de la pobreza también, la pobreza definida como 1.25 dólares al día, que es el rango que usa el Banco Mundial. Vemos que en 1820 el 85% de la gente a nivel mundial vivía por debajo de ese índice de pobreza, vivía en la miseria absoluta. Y esto empieza a caer, hace 100 años era 65%, 1950 55%, 1970 35%, cuando nazco en 1980 30%, y los últimos cálculos del Banco Mundial es que aproximadamente es de un 19% en el año 2010. Interesantemente, el Banco Mundial dice que por primera vez en la historia de la humanidad la pobreza está bajando no solo en cantidad de personas, sino en proporción de la población en todas partes del mundo. Antes África subsahariana era como el hoyo negro de la pobreza, donde estaban acumulados los pobres y donde, a pesar de que la pobreza estaba cayendo a nivel proporcional o se mantenía estable a nivel proporcional, en cantidad de gente todavía seguía aumentando. Bueno, ahora ya eso se revirtió. Todas las partes del mundo la pobreza está cayendo, tanto en cantidad de personas como a nivel de proporción de estas. Y bueno, y aquí hemos tenido un fenómeno a partir de aproximadamente estas fechas, empezamos a ver un fenómeno interesantísimo que nunca más se repetirá en la historia de la humanidad, y es el caso de China. Se estima que 660 millones de personas han salido de la pobreza en China desde 1980. Eso es algo que jamás volveremos a ver en la historia de la humanidad, que tanta gente salga de la pobreza absoluta y se incorpore a la clase media. Una clase media que sigue siendo pobre en muchos sentidos, pero que por lo menos tiene un nivel de consumo más alto. ¿Qué es lo que pudo haber pasado que causó esta reducción tan dramática? Nos vamos a comerciales. No, aquí están. Bueno, parte de esto ha sido el avance de la libertad económica, que las condiciones propias de la libertad económica han tenido lugar en ciertas partes del mundo, en un inicio, en Occidente, pero cada vez más en otras regiones del planeta. ¿Qué se entiende por libertad económica? Que haya un alto grado de escogencia personal, que la gente sea libre de poder escoger los productos y los servicios que quieren consumir, sin ningún tipo de obstáculo por parte de terceros, incluyendo al Estado. Intercambios voluntarios, que la gente pueda intercambiar libremente con productores y con vendedores para nuevamente vender, comprar servicios de manera voluntaria, sin que haya obligaciones, sin que haya mandatos de paso, y todo esto coordinado por mercados. Cuando la gente habla de mercados, mucha gente piensa en Wall Street, ¿verdad? Y los banqueros y los malos de la película y Gordon Gekko, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba el del Michael Douglas en la película esta? Pero no, mercados es todo. Si ustedes van a la feria del agricultor, eso es un mercado. Si ustedes salen a la calle y ven los vendedores ambulantes, esos son mercados. Gente que vende libremente sus productos en transacciones voluntarias que se coordinan por estos mercados. 3, libertad de competir y entrar en mercados. Que usted se pueda meter a producir lo que usted le dé la gana, sin que nadie le impida, y que se pueda salir también si le está yendo muy mal. Muchas veces tenemos mercados en donde solo hay un solo participante, y se trata de que, bueno, es un monopolio, pero en realidad existe la posibilidad de que cualquier persona pueda meterse a producir
ese producto o ese servicio, y por lo tanto existe un ambiente de competencia a pesar de que solo exista un solo productor. Entonces, esta libertad de poder entrar y salir, y no solo eso, sino que también participantes extranjeros puedan venir a participar activamente en estos mercados. Y bueno, fundamental, la protección de las personas y sus propiedades de agresiones por parte de otros. Que Felipe no pueda venir a quitarme mi propiedad o venir a agarrarme a palazos, es importantísimo, pero también que el Estado no se vuelva el principal agresor de las personas y que haya una garantía absoluta de que hay una protección hacia la humanidad de las personas y sus propiedades. Entonces, con estos principios, resulta que ya a finales de los 70, Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía, junto con otros colegas economistas liberales, en una tertulia, una vez dijeron, mira, Milton Friedman dijo, nosotros estamos convencidos de que la libertad económica genera prosperidad. Venimos escribiendo esto por muchos años. Sin embargo, deberíamos de poder demostrarlo. Milton Friedman era un tipo que le gustaba poder demostrar objetivamente sus tesis. Y entonces, digo, deberíamos de poder demostrarlo. Hay que sacar un índice, algún tipo de ranking que mida la libertad económica de los países. Y es así como nace el índice de libertad económica. Luego de muchas tertulias y probablemente algunos tragos, estos economistas lograron poner un ranking como el ranking de FIFA que mide las selecciones de fútbol, bueno, pero que usando ciertos criterios objetivos, no subjetivos, ciertos criterios objetivos, uno pueda decir cuáles países son más libres que otros en materia de libertad económica. ¿Cuáles son esos componentes del índice de libertad económica? Tamaño del Estado. Esto es importantísimo con respecto a la charla que tuvimos ayer. Porque mucha gente dice, bueno, Estado grande, Estado pequeño. Pero no solo el tamaño del Estado define si un país es libre económicamente o no. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron, si ustedes leen The Economist, pero hace una semana o 2 semanas salió un especial muy bueno sobre los países escandinavos. Mucha gente, que los liberales siempre nos vemos confrontados con el ejemplo de los países escandinavos. ¿Sabes qué? Vea Suecia. Suecia cobran impuestos del 50% del Producto Interno Bruto y son desarrollados y prósperos y felices y todo lo demás, y deberíamos de imitar a los suecos. Bueno, pero es que no solo el tamaño del Estado es lo único que define la libertad económica. Hay otros componentes. Respecto a la propiedad privada, los suecos en eso son impecables. Estabilidad monetaria, impecables. Libertad de comercio, impecables. Regulaciones comerciales y laborales y decreto, muy bien. Lamentablemente nuestros políticos lo único que quieren copiar de los suecos son los impuestos, el resto no. Entonces, estos son los grandes 5 componentes del tamaño de libertad económica. Tamaño del Estado, ¿cómo se mide el tamaño del Estado? Las tasas impositivas, entre más sean las tasas impositivas, por supuesto que menos libertad económica hay, porque significa que la gente tiene menos dinero a su disposición para poder comprar bienes y servicios. El gasto gubernamental como porcentaje del Producto Interno Bruto. Si un Estado gasta mucho, eventualmente ese gasto se va a tener que financiar con impuestos o con emisión monetaria o con deuda, que significa esas tasas de interés más altas, etc. La participación del Estado en empresas comerciales. Un Estado que está metido produciendo aluminio, produciendo atún, manejando aerolíneas, manejando trenes, produciendo alcohol, todas estas aventuras comerciales que nosotros podemos ver en América Latina. Bueno, eso significa que cuando el Estado se mete empresario, el Estado que debe ser el árbitro, distorsionan las reglas del juego. Muchas de estas empresas son deficitarias, se terminan financiando con impuestos y por supuesto que esto significa menos libertad económica. Tamaño del Estado. Respecto a la propiedad privada y Estado de Derecho. Mucha gente nos acusa a los liberales y a los libertarios de ser anarquistas. No, todo lo contrario. Esto es un papel fundamental del Estado. Respeto a la propiedad privada y tener un sistema jurídico transparente, eficiente, y es un punto fundamental de la libertad económica que creemos los liberales. ¿Qué se mide en este punto de libertad económica? Bueno, la independencia judicial. Si usted tiene un presidente que trata de copar la Corte Suprema con allegados suyos, por supuesto que entonces la nota de ese país sufre. Imparcialidad de los tribunales. Si usted tiene, por ejemplo, recursos de amparo que duran 108 días en ser conocidos, porque el presidente de turno tiene algún tipo de interés comercial en un caso particular, bueno, eso también se ve afectado.
Interferencia militar en el Estado de Derecho y la política. Si usted tiene una militarización de la policía, por ejemplo, y cada vez hay más persecución, también eso afecta la nota. Cumplimiento legal de los contratos, en fin, restricciones regulatorias a la venta de inmuebles. Estos son subelementos que se incorporan dentro de este gran componente del respeto a la propiedad privada y de Estado de Derecho. Estabilidad monetaria, clarísimo. Es uno tal vez de los puntos más neurálgicos de la estabilidad económica de cualquier país. Lo primero que tratan de hacer los gobiernos siempre es tratar de controlar la moneda, porque controlando la moneda la pueden inflar, pueden financiar sus gastos deficitarios, pueden manipular el tipo de cambio y permitir que grupos poderosos políticamente se beneficien con acceso a tipos de cambio preferenciales, etcétera. Entonces, esto es lo que mide este otro gran componente. Ustedes en Panamá son un ejemplo muy particular en el sentido que nunca han tenido banco central. Y esto les ha brindado estabilidad monetaria a ustedes, a pesar de que han tenido dictaduras, invasiones militares, revueltas, atentados contra presidentes y de todo, nunca han tenido inestabilidad monetaria, lo cual habla volúmenes. Libertad de comercio internacional, por supuesto aquí lo que se mide es los aranceles, el nivel de aranceles, la cantidad de barreras no arancelarias también, la capacidad de poder comerciar con otros países de manera libre, la existencia de cuotas, etcétera, etcétera. Y regulaciones comerciales, laborales y de crédito, que más tarde voy a hablar, que también es un punto muy importante en América Latina. ¿Qué tan fácil es abrir un negocio? ¿Qué tan fácil es acceder al crédito? ¿Qué tan fácil es poder contratar o despedir en mano de obra? ¿Cuántas regulaciones existen a ese respecto? Como ustedes pueden ver, el concepto de libertad económica es bastante íntegro, es bastante multifacético. No se trata solo de que el gasto gubernamental y el tamaño del Estado, no, hay mucho más. Vos podés tener un país con una nota perfecta en comercio internacional, que si el Estado de Derecho es una vergüenza, las perspectivas de desarrollo de ese país van a sufrir. O vos podés tener un país con un tamaño del Estado del 10% el tamaño del interno bruto, pero que si hay inestabilidad monetaria y alta inflación, bueno, por supuesto que eso va a crear caos económico. Todos estos 5 grandes componentes se dividen en varios subíndices y todos son calificados del 1 al 10 usando otros indicadores del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Transparencia Internacional, etcétera, etcétera, el Foro Económico Mundial, de tal forma que se crea una nota del 1 al 10 para cada país que es completa y absolutamente objetiva. Aquí no es de que, mirad, que nos caen mal los cubanos, entonces vamos a ponerle 0, no. Aquí, si no hay información para un país, como no existen en muchos países, simplemente no se califica. Por eso es que Cuba no está en este índice. Pero aquellos que hay información confiable, información objetiva, es donde se saca la nota. ¿Cuáles son los 10 países, el top 10 de países de libertad económica? Bueno, Hong Kong, que no es un país necesariamente, pero es una unidad autónoma económica, ha sido consistentemente el país con mayor libertad económica. Recordemos de que Hong Kong no era una isla roca sin ningún tipo de recursos naturales, pobre, hace 60 años, lo único que tenía era su ubicación estratégica y un administrador británico que básicamente decidió que la gente pudiera hacer negocio libremente en este territorio, y eso hizo que Hong Kong en 60 años se desarrollara a niveles de países desarrollados. Singapur, cuando tiene la independencia a finales de los 40 del Reino Unido, también sin ningún tipo de recursos naturales, sobrepoblado, era tan pobre que se ofreció como provincia a Malasia y Malasia les dijo que no lo querían. Tienen que importar el agua. Bueno, siguieron el ejemplo también de Hong Kong, de permitir el libre comercio, permitir la libertad económica, y tenemos a Singapur con niveles de ingreso superiores a los de muchos países europeos. Aquí salió mal esto. Nueva Zelanda es otro país, Suiza, Australia, Canadá, Bahrein, Mauricio, Finlandia y Chile. ¿Qué ven en común ustedes aquí? ¿O qué características ven en particular? No necesariamente. Incluso tenemos un país ahí que ni siquiera tiene acceso al océano, como Suiza. Los países ascienden por la libertad económica. No se lo así. Vemos... Influencia europea. No necesariamente. Tenemos a las Islas Mauricio, ahí. Tenemos un país árabe, Bahrein. Tenemos
Yo creo que el denominador más o menos común es que son países pequeños la mayoría. Con algunas excepciones, Australia y Canadá, el resto son países pequeños. El resto son países pequeños. Y eso quiere decir que los países pequeños son usualmente los que más oportunidades tienen en materia de apertura y en materia de beneficios de la libertad económica. Ahora veamos el top de los 10 peores. Mozambique, Chad, Algeria, Guinea-Bissau, República Democrática del Congo, Angola, República del Congo, Zimbabue, Myanmar y Venezuela. Aquí sí hay un denominador común con dos excepciones. África subsahariana. Excepto Myanmar y Venezuela, África subsahariana es el que domina y nuevamente vemos que África subsahariana es la parte del mundo, la región del mundo donde existe mayor miseria. Vemos que Algeria no es África subsahariana, pero está en África todavía. Y bueno, Venezuela, que ya Rocío les habló el ejemplo de lo que está ocurriendo en ese país. También son países con altos recursos. Toda África subsahariana es una mina enorme. Bueno, pero Myanmar no. Bueno, eso es cierto. Esta es la libertad económica en el tiempo. Como ustedes pueden ver, la nota de libertad económica, el promedio mundial, fue aumentando hasta aproximadamente la crisis, poco antes de la crisis económica mundial. A raíz de la crisis económica mundial, los gobiernos empiezan a implementar todo tipo de medidas contrarias a la libertad económica, empiezan a aumentar el gasto público de manera desproporcionada, algunos empiezan a poner barreras proteccionistas, otros empiezan a inflar la moneda y actualmente estamos viendo una guerra de monedas a nivel mundial. Se crean regulaciones bancarias innecesarias, etcétera. Y bueno, el temor era de que hubiésemos algo parecido a lo que ocurrió después de la Gran Depresión en Estados Unidos y en el mundo, de que esto sirvió de excusa para ampliar el rango de la intervención estatal en muchas áreas de la economía. Pero vemos que en el 2010, porque esa es la última nota que tenemos, ¿verdad? La libertad económica volvió a subir un poquito y bueno, ojalá que sea una tendencia que se consolide con el paso de los años. Esta es la libertad económica en el mundo. Los países en gris son los donde no hay información. Algunos luego van a aparecer con información. Rojos son poco libertad económica y azul es libertad económica. Vean cómo va cambiando esto con el paso del tiempo. Pongan atención a China y la India. Ahí es donde está el 34% de la población mundial. Lo que ocurre en estos países es crítico en materia de desarrollo económico a nivel del mundo. Vean también Venezuela, azul, más o menos, morado ahí, y vean lo que va a ocurrir. Ahí estamos. Venezuela rojo, vemos como India y China han pasado a un azul oscuro, lo cual quiere decir que la mayoría del mundo se ha movido en la dirección correcta con algunas excepciones, pero hay algunos países que lamentablemente han sufrido serios retrocesos. ¿Por qué es importante la libertad económica? La libertad económica genera crecimiento económico y prosperidad. Sin crecimiento económico no hay reducción de la pobreza. No hay país que haya logrado reducir la pobreza significativamente en la historia mundial sin que haya experimentado crecimiento económico. Regla de piedra. Y no hay país que haya experimentado altas tasas de crecimiento económico sostenidas en el tiempo, no por 3 o 4 años, sostenidas en el tiempo, que no haya visto los índices de pobreza caer significativamente. Los derechos económicos son derechos fundamentales en el sentido de que sin ellos no pueden haber libertades políticas y civiles. Como dijo Milton Friedman, la libertad económica es la cara de la misma moneda de la libertad política. Si usted pierde libertad económica, termina perdiendo libertad política. Si una dictadura introduce libertad económica, termina cayendo esa dictadura. Lo hemos visto por todas partes. Y bueno, ese es el prerequisito para un desarrollo humano más amplio. Veamos. Libertad económica, desarrollo económico. Ingreso per cápita. Si ustedes agarran el índice de libertad económica y lo dividen en 4, ¿verdad? Los países más libres, los segundos más libres, los terceros más libres y los menos libres, vemos que la diferencia de ingreso entre los países más libres y los menos libres es casi que son 6 veces, ¿verdad? O casi 6 veces la diferencia de ingreso entre los países más libres y los países menos libres. ¿Por qué? Porque los países más libres crecen más rápido que los países menos libres. Hay mayor actividad económica, hay mayor crecimiento y esto se traduce en mayores niveles de ingresos. Ustedes dirán, pero mira, la diferencia es menos de un punto porcentual entre el primero y el segundo grupo.
Bueno, un punto porcentual a lo largo de muchos años significa la diferencia entre el subdesarrollo y el desarrollo. Si Estados Unidos hubiera crecido un punto porcentual menos de 1870 a 1970, 100 años, durante esos 100 años, tendría el ingreso per cápita de México actualmente. Así que ese puntito a lo largo de los años hace la diferencia entre desarrollo o subdesarrollo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿qué es que los pobres y la libertad económica genera desigualdad? Bueno, no hay relación entre el ingreso, el porcentaje del ingreso del 10% más pobre, como vemos, entre los países más libres y los menos libres. Pero si vemos a los niveles de ingreso, no como proporción, sino como a los niveles de ingreso, vemos que los pobres en los países más libres están muchísimo mejor económicamente que en los países con menos libertad económica. La tasa de pobreza, nuevamente, contundente. Los países con menos libertad económica tienen una tasa de pobreza promedio de 40%, 41%, mientras que los países más libres tienen una tasa ínfima de pobreza, medida como menos de $1.25 al día. Libertad económica y desarrollo humano, porque usted dirá, bueno, no solo de plata vive el hombre, también está el desarrollo humano, el acceso a educación, acceso a salud, el acceso al agua, tasa de natalidad, etcétera. Bueno, comparemos. Las Naciones Unidas publica un índice de desarrollo humano todos los años. Si ustedes comparan los dos índices y ven cuál es la nota de los países en desarrollo humano y la nota en libertad económica, vemos nuevamente que los países con mayor libertad económica cuentan con mayor desarrollo humano, que este desarrollo humano incluye acceso a educación, acceso a agua, acceso a diferentes oportunidades. Expectativa de vida, vemos que es casi 18 años la diferencia entre lo que vive la gente en los países con mayor libertad económica a los que viven con menos libertad económica. Esto es impresionante. Eso se comentó en México, que era la diferencia en llegar a conocer a tu abuelo. Exacto, exacto. Mortalidad infantil, vemos la diferencia abismal entre los países más libres, con una mortalidad infantil de 6 nacimientos, 6 niños mueren por cada 1000 nacimientos vivos, mientras que en los países con menos libertad económica es casi 60. De hecho, un colega de nosotros, usando estos datos, vio el caso de la India. La India, ustedes saben, es un país enorme, con 1000 y resto de millones de personas. Él es indio, y entonces la India es un caso interesante, porque cuando la India se independiza del Reino Unido otra vez, adopta un modelo económico sumamente proteccionista, no un modelo soviético, pero casi, ¿verdad? Parecido, con un estado intervencionista, con cero libertad de comercio internacional, altas regulaciones, license rush se le llamaba a ese modelo económico. Y bueno, la tasa de crecimiento de la India era una tasa del 2% anual durante muchos años, que es una tasa insuficiente para sacar a millones de personas de la pobreza, especialmente con una población en crecimiento. En 1981 se empiezan a aplicar ciertas reformas de liberalización económica que hacen que esa tasa del 2% pasara más o menos a un 3%, 4%. Y luego en 1991 el actual primer ministro, era el ministro de Finanzas, Manmohan Singh, llega al Ministerio de Finanzas y liberaliza un poco más la economía, y esto hace que India pase a crecer aproximadamente 6%, que es lo que ha venido creciendo en la última década más o menos. Este colega mío hizo un experimento metodológico y dijo, bueno, ¿qué hubiera pasado si las reformas que se implementaron en 1981 se implementan en 1971, apenas 10 años antes? Ese punto porcentual de crecimiento, o 2 puntos porcentuales de crecimiento que la India ganó a partir de esas reformas, conociendo estos datos sobre mortalidad infantil y sobre expectativa de vida y sobre alfabetización y sobre pobreza, ¿qué hubiera significado para la India haber implementado estas reformas 10 años antes? Encontró que si esas reformas hubieran empezado en 1971 en la India, 14.5 millones de niños habrían sobrevivido, no habrían muerto por una tasa de mortalidad más alta. 261 millones de personas habrían sido alfabetizados y 109 millones de personas habrían salido de la pobreza. 109 millones de personas, estamos hablando de una cantidad impresionante de gente. No es casualidad de que el estudio se llama El socialismo mata, porque literalmente eso es lo que hace.
Libertad económica, democracia y libertades políticas. Esto es importante especialmente porque en América Latina tenemos ejemplos de dictaduras que liberalizaron la economía y terminaron cayendo, como Chile, o de países que han revertido las pocas ganancias que tenían en libertades económicas y se terminan convirtiendo en dictaduras, como es el caso de Venezuela. Bueno, el Freedom House, por ejemplo, publica un índice de libertades políticas y civiles. Aquí en el caso es un índice invertido, entre más cercano al 1, más libre es el país en materia de política y libertades políticas y civiles. Vemos nuevamente una correlación importantísima entre libertad económica y libertad política. No deberíamos sorprendernos. Cuando usted tiene libertad económica, usted tiene una población que se enriquece. Y esta población cada vez más rica empieza a usar, en el caso de los tiempos modernos, empieza a usar más tecnología, empieza a demandar mayor poder a la hora de tomar decisiones de gobierno. Lo vimos, bueno, en Chile, donde eventualmente la liberalización de la economía llevó a la caída del régimen de Pinochet. Lo vimos en Taiwán, lo vimos en Corea del Sur y lo estamos viendo en China. Esa es la tragedia del liderazgo chino en este momento, que ellos quieren seguir liberalizando la economía y quieren seguir disfrutando tasas de crecimiento del 9 o el 8% anual. Sin embargo, sabe que esto se va a traducir en una clase media importante, una clase media que va a demandar mayor participación en la toma de decisiones. Y cada vez ven, si ustedes leen The Economist, van a ver que todas las semanas hay historias de gente cada vez siendo más clara en la necesidad de que haya reformas políticas. Hace poco hubo una elección en China, de hecho. Un pueblito, que probablemente en China sean 100 millones de personas, se llama Wuhan. Y en Wuhan hubo una protesta por temas ambientales, porque había una fábrica que el gobierno quería construir que iba a generar polución. Entonces hubo protestas y finalmente el Partido Comunista Chino dijo, bueno, vamos a permitir que haya una elección para que la gente de Wuhan pueda escoger a su liderazgo local. Ojo, cuidado, ahí estemos hablando en unos años de cómo en Wuhan germinó la democracia en China. Y ese es el problema con Cuba. En Cuba, si ustedes leen el tema de las reformas en Cuba, queda muy claro que en Cuba las reformas no van más allá y son súper tímidas, porque el gobierno cubano sabe muy bien que si liberaliza mucho la economía y la gente empieza a independizarse económicamente del gobierno, van a empezar a perder el control. Y es por eso que si ven un restaurante que le está yendo bien, un paladar como le dicen en Cuba, a pesar de que cumpla con todas las regulaciones y todo, lo cierran, como ocurrió hace poco con un paladar muy popular ahí en La Habana. ¿Por qué? Porque no les interesa que la gente se haga próspera, porque sabe que una población próspera eventualmente va a demandar libertades civiles y políticas. Así que la libertad económica necesariamente lleva a la libertad política y civil. Corrupción, también. Comparando con el índice de transparencia internacional, índice de percepción de corrupción, vemos una clara relación entre libertad económica y corrupción. Y no hay que ser un brujo para saber por qué. Si usted en un país necesita 27 permisos para poder abrir un negocio, como lo hizo el experimento que hizo Hernando de Soto en los años 80 para abrir una fábrica en Perú, y que más de una vez tuvo que pagar un soborno porque sabe que el permiso no se lo van a aprobar o que no va a poder avanzar más. Bueno, entre más usted tenga que depender de la buena voluntad de un político, un burócrata para poder importar algo, para poder abrir un negocio, para poder contratar a alguien, efectivamente más campo hay para la corrupción, y es por eso que es clarísimo que los países con mayores controles, con mayor intervencionismo estatal, cuando usted le da más poder a los políticos para intervenir en las decisiones económicas, son los países que terminan con mayor corrupción. Lo que hablábamos ayer en la noche, ¿verdad? Le damos el beneficio de la duda a los políticos. Bueno, si usted les da poder a los políticos en materia económica, va a terminar germinando corrupción. Ahora sí, volvamos a América Latina, que ese era el tema original de la charla. Veamos, este es el promedio, la nota promedio de los 10 países más libres en materia de libertad económica, desde que se produce el índice en 1975. Veamos el promedio de América Latina consistentemente muy por debajo del promedio de los 10 países más libres en materia de libertad económica, pero bueno, hay casos sobresalientes. Por supuesto que Chile, que está dentro del top 10, vemos que Chile empieza en este índice en 1975 con la economía destruida. Si uno lee sobre cómo quedó la economía chilena luego de Allende
ve que con una tasa de inflación del 500%, con un déficit fiscal de aproximadamente el 30%, con controles draconianos sobre las importaciones, estaba destruida la economía chilena en ese momento. Bueno, se empieza a liberalizar bajo un régimen militar, sí, es cierto, pero luego estas reformas continúan bajo gobiernos democráticos y vemos cómo Chile no solo dejó la dictadura de lado, la dictadura militar, sino que ahora es la democracia más consolidada de América Latina. Y es el país con mayor desarrollo económico en materia de PIB per cápita en América Latina. Está ya a pocos años de llegar al umbral de convertirse en el primer país desarrollado de la región. Y ha visto la pobreza caer de aproximadamente el 50% de la población en 1975 a creo que es 13% u 11% en el 2011, la última vez que salió una medición de la pobreza. Entonces, nuevamente vemos una relación de todo lo que le expliqué aplicado a un país latinoamericano como Chile. Otro país impresionante es el Perú. Nuevamente con Alan García quedan destruidos económicamente, pero a partir de 1990 empieza una recuperación impresionante dentro de un gobierno autoritario, militar, pero esto también continúa durante la democracia y vemos cómo Perú tiene las tasas de crecimiento más altas de América Latina, después de Panamá, pero consistentemente la tasa de crecimiento en los últimos 10 años ha sido la más alta de Latinoamérica. La pobreza ha pasado del 54% en el año 2002 a un 25% actualmente. Y Perú también está encaminado en una ruta de donde estas reformas ojalá sean irreversibles, ojalá haya un consenso político. Vimos que escogieron a un populista de izquierda de presidente y aún así este presidente ha decidido mantener el rumbo. Y ojalá Perú también se convierta en una estrella en el firmamento latinoamericano. También hay países que son un poco más, historias más tristes. El Salvador, después de la guerra civil, empieza un programa de liberalización económica de los más radicales en América Latina, después de Chile. Dolarizaron la economía, se abrieron al comercio internacional, privatizaron bancos, privatizaron empresas estatales, redujeron el gasto gubernamental, en fin, hicieron muchísimo, privatizaron los fondos de pensiones, el sistema de pensiones, pero a partir del 2005 llega un presidente populista de derecha, Tony Saca, y este tipo empieza a echar para atrás en muchas de las reformas. Luego llega un presidente de izquierda, Mauricio Funes, y vemos como muchas de las ganancias que había hecho El Salvador, por ejemplo, el nivel de pobreza pasó de 1990 el 60% a un 33% aproximadamente en el 2007. Pero ya vemos cómo eso se ha estancado y lamentablemente en El Salvador en este momento el modelo está en interrogantes, ¿verdad? Veamos otros países, nuevamente, promedio latinoamericano. La Argentina, lamentablemente, vemos cómo en los 90 se hicieron reformas importantes, pero a partir de la crisis del 2000, y vemos cómo, esto es un caso interesante, vemos cómo en Argentina mucha gente pone Argentina de modelo de fracaso de libre mercado, porque en verdad se privatizaron, algunas privatizaciones malas hechas y de todo, se abrió el comercio internacional, se adoptó la caja de cambio en donde se estableció la paridad del peso con el dólar. Entonces se hicieron muchas reformas en muchos campos, de buenas reformas, y aumentó la libertad económica. Pero ¿qué pasó? En un área en particular que era tamaño del Estado, el Estado siguió gastando más allá de sus medios y esto eventualmente llegó y estalló en una crisis fiscal que se trajo una crisis económica, una gran recesión en Argentina que trajo la economía argentina para abajo. Y bueno, y a partir de ahí llegaron gobiernos populistas que han hecho que el índice de libertad económica en Argentina caiga dramáticamente. Ahora en Argentina es impresionante. Usted para salir del país necesita explicarle al gobierno para dónde va, para poder conseguir dólares. Hay perros, estos perros oledores de dólares en los aeropuertos, previendo que la gente saque los dólares. Es una tragedia absoluta. Venezuela, no hace falta, ya Rocío explicó aquí. Lo curioso de Venezuela son dos cosas. Uno, que Venezuela era el país más libre económicamente en los años 80, en América Latina. Y ahora es el menos libre del mundo. Y segundo, de que ustedes pueden ver que el descenso de Venezuela empezó mucho antes de Chávez. Como dice Enrique Krauss en su libro sobre Chávez, aquellos polvos nos trajeron estos lodos. Chávez es el resultado de muchas malas decisiones que se empezaron a tomar antes de él. Una clase política venezolana que es adicta al petróleo, que es adicta al clientelismo
y que no se limita al chavismo. Si ustedes oyen a Enrique Capriles en la campaña pasada, estaba prometiendo todavía más gasto, todavía más beneficios y todavía más intervencionismo que el mismo Chávez en algunos casos. Y bueno, Panamá. Ustedes pueden ver Panamá por encima del promedio latinoamericano. Cayó un poco a partir de 2005, pero va para arriba. Pero bueno, ustedes tienen la tasa de crecimiento más alta de América Latina, pero hay varios indicadores ahí a los cuales ustedes tienen que prestarle atención. Como mencioné anteriormente, hoy en la mañana en la entrevista que me hicieron. Una tasa de inflación muy alta para un país dolarizado, 6%, más alta que Costa Rica, que la par, que es un país que siempre ha tenido una tasa de inflación desastrosa. Un alto déficit de cuenta corriente, que significa que eso podría generar problemas en el futuro. Un índice de pobreza que no cae tan dramáticamente como en el caso peruano. La pobreza en Panamá ha pasado de aproximadamente 35% en el 2002 al 25% en el 2011, lo cual no calza con los altos niveles de crecimiento. Entonces, yo creo que hay que poner cuidado qué podría estar ocurriendo y si estas altas tasas de crecimiento económico que ustedes han estado experimentando en los últimos años más tienen que ver con gasto gubernamental fuera de control que con crecimiento genuino en la economía. Voy a apurarle porque ya me están haciendo aquí señas. Esto es un tema que hay que hablar en América Latina. Tamaño de la economía informal. 1 de cada 2 latinoamericanos trabaja en el sector informal. 1 de cada 2. Y en el sector informal usted no tiene acceso a crédito, usted no tiene acceso a seguros, usted no tiene acceso a poder publicitarse, usted no puede ampliar sus negocios, usted no tiene acceso al sistema judicial, no puede firmar contratos, nada. Usted vive en un apartheid económico. El hecho de que incluso economías latinoamericanas estén creciendo por encima del promedio mundial, pero que aún así 1 de cada 2 latinoamericanos no esté en el sector formal, significa que se están creando aquí las bases para que continúe ensanchándose la desigualdad en nuestra región. ¿Y por qué la gente trabaja en el sector informal? ¿Porque le da la gana? ¿Porque no quiere pagar impuestos? Bueno, no. Veamos nuevamente el índice haciendo negocios del Banco Mundial. Latinoamérica consistentemente es el país donde más toma poder abrir un negocio. 53 días toma en promedio abrir un negocio en América Latina. Aquí en Panamá está muchísimo mejor, son 7 días, incluso mejor que el promedio de los países ricos. Pero vemos que en Latinoamérica es un problema muy serio. Registrar una propiedad. Nuevamente, el segundo libro de Hernando de Soto fue El misterio del capital, sobre cómo mucha gente vive en propiedades sobre las cuales no tiene un título de propiedad. Latinoamérica consistentemente es el que más requisitos pone a la gente para poder registrar su propiedad. Sobre el tema de abrir negocios, mi colega Johan Norberg una vez dijo que en los países ricos, si usted quiere ser rico, se pone un negocio. En América Latina, para poder ponerse un negocio, usted necesita ser rico. Por la cantidad de trabas, permisos, todo, que lo que hace que simplemente el costo de la formalidad sea tan alto que la gente no se molesta y se tira a la calle a vender cosas. Ustedes salen a las calles de América Latina y ven gente vendiendo todo en las calles, informalmente. No es que el latinoamericano, porque es ser católico, por alguna mentalidad española, no creemos en el capitalismo, no, sacan las calles del capitalismo. El problema es que se pone un alto costo a la formalidad. La carga tributaria también total, esto es el porcentaje de las ganancias promedio que una empresa tiene que pagar en impuestos. Como ustedes pueden ver, América Latina está entre los más altos, incluso más altos que los países europeos y los países desarrollados. En América Latina, como dice Ricardo López Murphy, cobramos impuestos suecos por servicios africanos. Ya, para cerrar, algunos ejemplos de reformas liberales en el mundo. Estonia, en 1992, alcanzada su independencia, el paisito báltico de Estonia abole todos los aranceles al comercio internacional y se convierte en el primer país del mundo en decretar una apertura unilateral absoluta al comercio internacional. ¿Para qué tratados de libre comercio? ¿Para qué? No. Apertura unilateral, todo, cero arancel en todo. Lamentablemente, Estonia después se echó para atrás cuando entró a la Unión Europea y tuvo que adoptar el arancel común europeo. Pero un ejemplo muy digno de imitar, especialmente para países pequeños como Panamá, que tengo entendido, por ejemplo, que Chile a partir de 2015 también va a adoptar un arancel cero para todos los productos que entren a este país. Nueva Zelanda. En 1984, Nueva Zelanda acabó con todos los subsidios a la agricultura, todos. Y los agricultores dijeron, se nos va a ir esto
al despeñadero, ¿verdad? Nada que ver. La productividad agrícola ha crecido 6% cada año desde 1984 y el sector agrícola neozelandés es de los más eficientes y productivos del mundo. Porque cuando usted subsidia malos negocios, usualmente usted subsidia fracaso. En este caso, quitar los subsidios más bien incentivó al sector agrícola neozelandés no a vivir de los subsidios, sino a vivir de la productividad, y esto ha hecho un sector productivo más eficiente. Países bálticos nuevamente. Ah, bueno, ¿ves? Países bálticos, otro ejemplo de buena política. Estonia, Letonia y Lituania, y luego muchos otros países se introdujeron lo que se llama el flat tax, el impuesto de tasa única. En América Latina pagar un impuesto, incluso cuando usted quiere pagar los impuestos, imagínate, incluso usted tiene que cumplir con un montón de requisitos y tiene que ir a la tributación y tiene que pagar tasas diferenciadas y que los exportadores tienen tasas preferentes y que aquel otro no. No, en Estonia fue el primer país también que se dijo, no, vamos a adoptar una misma tasa para todo el mundo, sin excepciones, sin exenciones, y que sea sumamente fácil de pagar. Bueno, esto ha sido una de las razones, junto con otras reformas, nuevamente, no se puede explicar el desarrollo de un país con una sola reforma, pero una de las razones por las cuales estos países son de los que más crecimiento han tenido en el antiguo bloque soviético. Un sistema tributario sencillo, donde los impuestos son fáciles de pagar y donde por lo tanto la evasión se disuade la evasión. Suecia, sistema de vouchers escolares, empezó en 1992. En lugar del Estado manejar las escuelas, mejor le dan un crédito a cada padre de familia por la cantidad de hijos que tienen y estos padres de familia van a una escuela privada. Y en Suecia la calidad de la educación ha aumentado conforme crece la competencia entre las escuelas. Usted tiene cadenas de escuelas, así como existe una McDonald's, hay cadenas de escuelas. Entonces la gente sabe la calidad por la publicidad que existe, se matriculan a los hijos en estas escuelas y es un modelo que también está empezando a ser copiado en otras partes del mundo. Y las escuelas se permite que ganen un lucro, que eso por ejemplo ahora recientemente el Reino Unido ha introducido las escuelas libres, como se le llama, que también son un tipo de voucher, pero no permite que las escuelas ganen un lucro. No, en este caso de Suecia sí, son empresas las escuelas y esto ha hecho que la calidad de la educación vaya en aumento. Nueva Zelanda, el mejor país para abrir un negocio según el Banco Mundial, toma un solo día. Ya vimos que en América Latina 56 días toma abrir un negocio. En Nueva Zelanda es un procedimiento que toma un solo día abrir un negocio. Dos procedimientos y 2 días para registrar una propiedad. ¿Para qué complicarle la vida al emprendedor? ¿Para qué complicarle la vida al que genera riqueza? Ahora sí, reformas liberales en América Latina. Panamá, nuevamente, el hecho de que ustedes no tengan banca central desde 1903, una inflación histórica promedio que ha sido incluso más baja que la de Estados Unidos y que ha servido de ejemplo la dolarización para otros países como El Salvador, Ecuador y ojalá que eventualmente mi país, Costa Rica, también algún día entremos en sentido y sepamos que países pequeños, abiertos al mundo, que tenemos que nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, no tiene ningún sentido tener una política monetaria o tener una moneda. Ustedes han tenido nuevamente dictaduras, invasiones y todo, y eso ha hecho, y incluso eso no ha generado desestabilidad macroeconómica. Chile, privatización del sistema de pensiones en 1981, la madre de todas las reformas económicas, como a José Piñera, que está ahí, que es el que fue ministro de, el padre de todos, el ministro de Trabajo de Chile en ese momento. En Chile tenían un sistema de pensiones estatal, como ustedes tienen aquí en Panamá y como está en la mayor parte del mundo, que estaba quebrado, como todas las partes del mundo, en donde la gente cotiza a una pensión, pero esa pensión no se va a un fondo de ahorro que luego cuando uno llega a la edad de retiro se lo dan. No, no, esa pensión lo que se va es a pagarle la pensión a la gente que ya está pensionada. Y esto funciona siempre y cuando hay una buena relación entre trabajadores y pensionados. Pero conforme la población envejece y cada vez se pensiona más gente y cada vez hay menos trabajadores, esto llega a desestabilizar por completo la viabilidad del fondo. No solo eso, eso partiendo que los políticos de antemano no se hayan robado la plata, que es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones. Bueno, en Chile dijeron no, los trabajadores en lugar de cotizar a un hoyo negro, a un hueco negro, un agujero negro, van a cotizar a una cuenta personal de ahorros que van a poder, de la cual van a poder disfrutar una vez que se pensionen y luego pueden heredarla a sus familias. Bueno, estas cuentas individuales han tenido una rentabilidad anual real desde 1981 del 8.7%, o sea, generan una rentabilidad altísima
desde entonces. Y para finales del 2002, estos fondos de pensiones privados habían alcanzado 164.000 millones de dólares, que representan un 66% del PIB chileno. Esta plata no se está sentando ahí. Esta plata está siendo invertida en infraestructura, está siendo invertida en proyectos productivos. Ustedes van a Santiago y ven en las carreteras espectaculares, todo financiado con los fondos de pensiones. Esta reforma ha sido copiada ya por Perú, ha sido copiada por El Salvador, por México y por muchos otros países en el este europeo. Guatemala, privatización del mercado de telecomunicaciones. El mercado de telecomunicaciones de Guatemala es el más liberal del mundo. Un sistema similar luego fue implementado por El Salvador. Los precios cayeron dramáticamente, es uno de los mejores servicios a nivel mundial. Hay más teléfonos celulares que gente en Guatemala. Y es una reforma que también sirve de ejemplo para el resto del mundo. Bueno, y no solo economía vive el hombre, ¿verdad? También me pidieron hablar de reformas liberales. Bueno, en Uruguay se está hablando sobre la legalización de la marihuana. Si Uruguay legaliza la marihuana, se convertiría en el primer país del mundo en donde se legalizaría no solo el consumo, como ocurre en muchos países ya actualmente, sino la producción, distribución y venta de drogas. La guerra contra las drogas es un fracaso y bueno, ojalá que Uruguay sirva de ejemplo para el mundo entero si en verdad logra legalizar la marihuana. Argentina, aunque no lo crean, hay una cosa buena que se ha hecho Argentina en los últimos años, solo una tal vez, y es que ha sido el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2010 y el único en el mundo que garantiza matrimonio igualitario globalmente sin importar nacionalidad o residencia. Reconocer la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo es una reforma liberal por excelencia y en ese caso Argentina dio el ejemplo a nivel latinoamericano. Y bueno, voy a poner a Costa Rica, mi país, porque esto es una reforma liberal también, abolir el ejército. ¿Para qué queremos ejércitos en América Latina? No ha habido guerras internacionales desde la guerra del Chaco, en 1930 y resto. ¿Para qué? Panamá siguió el ejemplo y abolieron el ejército. Entonces, ¿para qué vamos a tener ejércitos? ¿Para qué Argentina va a tener ejércitos? ¿Para qué el mismo Chile va a querer tener ejércitos? ¿Para qué Perú? Nos podríamos ahorrar miles de millones de dólares en armas, que de hecho América Latina es una de las regiones del mundo que más gasta en armamentismo. Bueno, nos podríamos ahorrar eso y eliminar de una vez por todas el ejército como lo hicimos nosotros en 1948, que nadie nos ha invadido, nadie nos ha atacado. El único país de la región que tiene un alto historial de invadir otros es Estados Unidos y no hay ejército que nos hubiera ayudado en ese caso. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado la película.